Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Desde que abrió el comercio del petróleo en 1983, no se reportaba una caída tan dramática como la de este lunes. En una jornada negra para el mercado petrolero, el precio del barril del crudo estadounidense cerró en menos 37.63 dólares por primera vez en su historia. Las medidas tomadas para frenar la propagación del coronavirus se reflejan en la inusual demanda del combustible, lo que llevó al precio del petróleo a valores negativos. En medio de la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, los precios del crudo en Estados Unidos se han desplomado a niveles históricos. Y con los precios del petróleo se está desplomando las posibilidades de Trump de ser reelegido, ya que él apuesta todo a la marcha de la economía y apuesta también a la industria del fracking, que necesita un mínimo de costo que es mucho mayor que la mayoría de la explotación de los petróleos tradicionales para poder ser rentable. Definitivamente acá el tema, Tatiana, es que cada vez se nota un país más dividido y esa división alentada por el presidente Trump se define que se está dividiendo el país en quienes apuestan a su visión, que es reiniciar la actividad económica del país a pesar de que hay grandes cuestionamientos sobre si el coronavirus está aún realmente en pleno ascenso o en una curva descendente, y quienes están diciendo de acelerar el proceso, esto puede ser una catástrofe. Futuros del petróleo estadounidense, el WTI para entrega en mayo ha registrado este 20 de abril una caída récord, así lo dicen. El cierre en la bolsa NYMEX hasta el menos 37,63 dólares, menos 37 dólares por barril, representa una caída de 305,97% en un solo día. Dicen los expertos que esto no pasaba desde los años 80. Desde esa perspectiva, ¿cómo se recibe esta situación dentro de los propios, del sistema político, si se quiere, de Estados Unidos, Jorge? Como esto es una máquina de producir dinero, Tatiana, eso todo se refleja en la bolsa. La bolsa otra vez volvió a caer estrepitosamente, que es cómo se refleja la economía, quienes siempre están anticipando qué puede pasar. Las señales son de incertidumbre, de desazón, de que falta un plan. Eso es lo que todos le están reclamando al presidente Trump. Aquí hay una crisis monumental desde el punto de vista sanitario, y el presidente no viene con un plan para decir cómo salimos de esto, sino más bien todo lo contrario, genera la división. Esa división genera incertidumbre, esa incertidumbre hace que el país siga paralizado. Como está paralizado, no consume petróleo, como no consume petróleo, ahora como el precio del petróleo está por debajo del cero, ahora las empresas que tienen petróleo están ofreciendo dinero para que se lleven el petróleo de sus depósitos, algo absolutamente inconcebible en el mundo reciente que hemos vivido, y sin embargo todo esto está pesando claramente sobre el futuro de Trump, que, como te decía, cada vez el pueblo estadounidense, que lo encuentra en las encuestas, tiene menos confianza como un líder que no les presenta un plan de cómo salir de esto. Por otro lado, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York empezará la próxima semana a realizar pruebas de anticuerpos del nuevo coronavirus COVID-19 a gran escala, para poder saber por primera vez qué porcentaje de la población ha tenido la enfermedad, una primera instantánea real que debe ayudar a tomar decisiones para poder reabrir la economía de Estados Unidos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció planes para realizar pruebas de anticuerpos en todo el estado. Señaló que es una oportunidad de tener más datos, toda vez que los científicos no tienen forma de saber cuántas personas han tenido realmente el virus. ¿Cuántas personas se infectaron? ¿Cuántas personas tenían coronavirus? Realmente no lo sabemos, porque no hemos sido capaces de hacer pruebas a una escala tan grande. Pero vamos a empezar aquí en Nueva York con pruebas de anticuerpos. Vamos a hacer eso de la manera más agresiva. Vamos a probar a miles de personas en todo el estado para averiguar si tienen los anticuerpos. Eso nos diría por primera vez qué porcentaje de la población ha tenido el coronavirus y quiénes son inmunes a corto plazo. Esta
Esta será la primera y verdadera instantánea de lo que realmente estamos tratando. Vamos a hacer eso la próxima semana a través del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Continúan las diferencias en el interior de la política estadounidense entre el presidente Donald Trump y gobernadores demócratas de varios estados en medio de la crisis epidémica. Trump siguió promoviendo este lunes el levantamiento de la cuarentena para volver a la normalidad, una vez que considera que la economía del país está siendo duramente golpeada por la pandemia de la COVID-19. Durante su alocución afirmó que tiene la autoridad y el poder para hacerlo. La controversia con varios gobernadores tiene su epicentro en Nueva York, donde el gobernador Andrew Cuomo afirma que la ayuda del gobierno de Trump es insuficiente. Seguimos negociando con los demócratas para que nuestros grandes trabajadores y pequeñas empresas de todo el país se ocupen de todo el país. Creo que nos estamos acercando a un trato. Podría suceder. Ha habido muy buen trabajo y podríamos tener una respuesta mañana. Vamos a ver qué es exactamente lo que tiene lugar. Durante toda la semana se han publicado informaciones en los Estados Unidos en la que se apunta a que el origen de la pandemia del COVID-19 fue en un laboratorio chino. Es una teoría que se maneja más en los departamentos de inteligencia que en los departamentos científicos. Donald Trump, cuyas relaciones con China han sido un constante foco de tensión, no dudó anoche en lanzar una clara amenaza a Pekín. Si fue un error es un error, pero si fueron responsables a sabiendas, sí, entonces deberían haber consecuencias, explicó el presidente de los Estados Unidos en un tono desafiante. A su vez, Donald Trump afirmó que en China no se tomaron las medidas necesarias y que por ello todo el mundo está sufriendo ahora. Donald Trump, que aseguró que están haciendo sus averiguaciones, lanzó una serie de interrogantes y respuestas. ¿Fue un error que salió de control o se hizo a propósito? Hay una gran diferencia entre los dos. El presidente sentenció a China diciendo que en ambos casos deberían haber avisado. Se pidió información antes y no quisieron ayudar. Sabían que se habían equivocado y estaban avergonzados. Simplemente se limitaron a decir que estaban investigando. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado que podría haber consecuencias para China si se demostrara su responsabilidad voluntaria en la pandemia del nuevo coronavirus. Podría haber sido detenido en China antes de empezar y no lo fue, y ahora todo el mundo está sufriendo por ello. Sí, fueron intencionadamente responsables, desde luego, si fue un error. Un error es un error, pero si fueron intencionadamente responsables, sí, entonces debería haber consecuencias. El mandatario investigará a China porque sospecha que el país asiático fue responsable, consciente de la propagación del nuevo coronavirus. Incluso habló de supuestas informaciones referidas a que el virus fue creado en un laboratorio en la ciudad de Wuhan, donde se originó la actual pandemia. El magnate presidente amenazó con consecuencias y ya grupos de abogados en ese país preparan demandas billonarias, escuchen bien, billonarias contra Beijing. Y uno se le ocurre la siguiente pregunta: bueno, si la Casa Blanca está en lo cierto, ¿qué ha ganado China con todo esto? Perdió miles de vidas y millones de dólares, algo tan preciado como la economía, sufrió un golpetazo tremendo, se estima que va a decrecer en un 6%, el país aún lucha por buscar una vacuna o un medicamento efectivo, es decir, no hay beneficio ninguno a la vista. No hay que ser muy avesado en política para percatarse de que el presidente busca desviar la atención. Es una vieja estrategia, muy usada por cierto en Estados Unidos, esa de crear un foco de conflicto o un responsable falso para dirigir la mirada de la opinión pública nacional. Pero lo interesante es en qué condiciones lo hace y qué cuadro de la situación deja entrever todo esto. Me refiero en primer lugar a un presidente que evidentemente no tiene solución para la bomba que le ha explotado en las manos. Y por tal razón recurre a estrategias manidas y tan poco creativas. Trump está descolocado y a la defensiva. Su estrategia no tenía previsto un sobresalto de este tipo, mucho menos un acontecimiento que, por un lado, le arrebatará sus mejores cartas para las elecciones, el supuesto buen desempeño de la economía y los bajos índices de desempleo, y por otro lado, desnudará algunos de sus grandes errores, porque fíjense bien, Trump no solo ha sido ineficiente a la hora de enfrentar la COVID-19, Trump además ha desarticulado toda la preparación que podía tener el país para enfrentar una situación de este tipo.
Un artículo reciente publicado en el diario argentino Página 12 es demoledor en este sentido. Narra, por ejemplo, cómo el actual mandatario rechazó un plan gubernamental para enfrentar una hipotética pandemia que el equipo de Obama le entregó en 2017 durante el proceso de traspaso de mando en la Casa Blanca. Narra también cómo importantes científicos que laboraban en agencias gubernamentales alertaron del peligro y Trump respondió desacreditándolos, despidiéndolos y recortando los fondos para las investigaciones sobre enfermedades infecciosas.